Buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar de hoy, Careos, siembra y cosecha de agua en Sierra Nevada, sur de España. Deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, cuidándose en casa junto a su familia. Rogamos que mantengan sus micrófonos apagados durante todo el webinar para poder escuchar la presentación con claridad. Las preguntas solo se podrán hacer por escrito en el chat. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Osay, directora de Fundación Corón del Plata, organización que desde hace 4 años trabaja en el Perú, aportando soluciones prácticas a la problemática del agua. Es una organización comprometida con el impulso y difusión de las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de las comunidades. Ante el estado de emergencia que estamos viviendo, surge la necesidad de buscar alternativas para continuar aportando soluciones a las diversas situaciones que vive el país. Por este motivo, nuestra organización pone a disposición de ustedes, funcionarios, profesionales y de la sociedad en general, de un espacio de conocimiento e intercambio de experiencias. Para ello, hemos organizado un ciclo semanal de conferencias y conversatorios en torno a la problemática del agua y el cambio climático, tanto para consumo humano como para la actividad productiva en el ámbito rural. Los encuentros se realizan todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por la importante repercusión que está teniendo esta propuesta. Esperamos conformar entre todos una comunidad de personas que puedan aportar ideas y soluciones. Vamos a escucharlos atentamente para conocer sus inquietudes e ir generando contenidos de alta calidad. Los invito a dejar sus preguntas y comentarios en nuestro canal de YouTube. El webinar de hoy es Careos, siembra y cosecha de agua en Sierra Nevada, España. Desde hace más de 1000 años, en Sierra Nevada, en el sur de España, se aplican exitosamente y de forma continuada en el tiempo técnicas ancestrales de recarga de acuíferos y de gestión integrada del agua. Los habitantes de estos medios rurales, asociados de forma colectiva mediante las denominadas comunidades de regantes, derivan las aguas de deshielo de la montaña más alta del sur de Europa, Sierra Nevada, para infiltrarlas en la parte alta de los valles. Para ello utilizan largos y estrechos canales excavados en el terreno y sin revestir. Se denominan localmente acequias de careo. Durante los últimos años, un equipo de trabajo multidisciplinar liderado por el Instituto Geológico y Minero de España ha permitido constatar mediante estudios de tipo arqueológico, estratigráfico y mediante dotación de sedimentos la antigüedad de estos sistemas de manejo de agua. Por su parte, la investigación hidrológica, hidrogeológica, hidrogeoquímica e isotópica permite constatar la sorprendente eficacia de este sencillo sistema que consigue transformar los hidrogramas nivales de ríos cortos y de gran pendiente en hidrogramas prácticamente planos y con una alta componente subterránea. Sin más que agregar, le voy a dar paso y la bienvenida a nuestro expositor de hoy, que desde España se está conectando, es Sergio Martos Rosillo, geólogo y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, España, posgraduado en Hidrogeología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su carrera profesional se inicia en el año 96 en una consultora privada dedicada a la investigación hidrogeológica y minera. Desde el año 2002 trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España, donde actualmente es científico titular. Ha sido 12 años profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y actualmente es docente en distintos másteres de posgrado universitario. Desde el año 2019 es coordinador e investigador principal de la red Siembra y Cosecha de Agua en Áreas Naturales Protegidas del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
Les recuerdo que la dinámica será la siguiente. El expositor va a presentar el tema durante 30 minutos. A continuación, vamos a tener a nuestro panelista, a quien voy a presentar, y luego se dará lectura a las preguntas de los asistentes, las que pueden ir dejando en el chat. Ahora sí, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros desde España, que es la madrugada del día jueves, así que muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Sonia, y gracias por tu presentación. Voy a poner en la página web la presentación. No sé si ya la pueden ver en su pantalla. No, todavía no. Tarda un ratito. Vamos a ver. A la derecha tienes que dice presentar ahora de tu pantalla. No sé si lo ves. No sé si ya pueden verla. No, todavía no se ha conectado. Donde se te abre la ventana tienes un cuadrito, le haces clic en el cuadrito y se te va a decir emitir en azul. Un segundo. A ver. Si no, yo tengo la presentación. No, yo creo que ya le di. ¿Ahora Ahí llega? está, sí, ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues buenas tardes, buenas noches desde España. Quiero comenzar dándole las gracias a todas y a todos por su presencia al otro lado, en este caso, de la pantalla. Espero que la presentación que he preparado, que se titula Careos, siembra y cosecha del agua en Sierra Nevada, en el sur de España, sea de utilidad y pueda contribuir a reforzar pues, los grandes logros que se están consiguiendo en todo lo que está relacionado con la siembra y cosecha del agua en buena parte del ámbito de Latinoamérica. Quiero también dar las gracias a la Fundación Cordón del Plata por haberme invitado a participar en esta webinar y al Instituto Geológico y Minero de España, que es el organismo público de investigación en el que trabajo, pues, por haberme permitido desarrollar esta línea de investigación, y también al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que patrocina la red Siembra y Cosecha del Agua en áreas naturales protegidas de Iberoamérica, de la que tengo el honor de ser el coordinador general. Esta red está integrada por más de 80 investigadoras, investigadores técnicos y gerentes de áreas naturales protegidas y también investigadores y técnicos de empresas privadas de Iberoamérica. Y creo que en una webinar próxima pues se va a presentar y en ella pues verán los objetivos de la red y cómo, si están interesados, pues se pueden incorporar a la misma. La presentación que voy a realizar va a seguir el índice que tienen en pantalla. Haré una pequeña introducción. Les describiré cuál es el concepto de siembra y cosecha del agua que manejamos en la red, que puede diferir del que algunos de ustedes tienen. Les hablaré de las acequias de careo, de su antigüedad, de cómo funcionan, y podrán ver la gran similitud que tienen con la amuna o con los mamanteos de Perú. Y luego desarrollaré más el apartado en el que analizamos cómo la ciencia puede contribuir o mejorar el conocimiento ancestral de la siembra y la cosecha del agua y viceversa, cómo ese conocimiento ancestral también puede hacer que se mejore los métodos de investigación que estamos aplicando aquí. Y finalmente acabaré con unas conclusiones. Bien, cuando hacemos una presentación que está relacionada con el agua, a mí me gusta mucho empezar con una imagen exterior de nuestro planeta, que se ve con azul, ¿no? Nos llaman el planeta azul por la gran cantidad de agua que se ve, pero a veces estas imágenes generan una falsa idea de que los recursos hídricos de nuestro planeta son
son ilimitados. Y en este ejemplo que prepararon los compañeros del Servicio Geológico de Estados Unidos se ilustra esto muy bien. Si hacemos el ejercicio de pensar que la Tierra tiene el tamaño de una pelota de fútbol, pues toda el agua salada que hay en la superficie, que hay en su superficie, y se hiciera una esfera con ese agua salada, saldría una pelota del tamaño de una pelota de ping-pong, que sería esa pelota que tenemos ahí encima de Norteamérica. La pelota que hay a la esfera que hay a la derecha, que sería del tamaño de una canica, pues es el agua dulce que hay en la superficie de nuestro planeta, y si a esa canica le quitamos el agua congelada y el agua que hay almacenada en los glaciares y en los casquetes polares, pues quedaría ese puntito pequeño que hay debajo, que parece una migaja de pan, una miguita pequeña de pan, que sería el agua que tenemos disponible. O sea, no tenemos tanta agua disponible como pensamos cuando vemos esa imagen de la Tierra desde el exterior. En este sentido, hay un trabajo de Gleason y colaboradores que cuantifica pues, el agua que hay en la atmósfera, 12.000 kilómetros cúbicos, el agua que hay almacenada en la vegetación, 1.000 kilómetros cúbicos, y el agua que hay en la superficie, el agua superficial que hay en el planeta, unos 100.000 kilómetros cúbicos, o la que está almacenada en el suelo, 16.000 kilómetros cúbicos. Pues bien, si esa cantidad de agua superficial, que decimos que son 100.000 kilómetros cúbicos, la comparamos con la cantidad de agua que hay en la superficie de la Tierra alcanzable mediante sondeos de prospección o de captación de agua subterránea, que son 22 millones de kilómetros cúbicos, vemos que hay 200 veces más cantidad de agua subterránea que de agua superficial. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues quiero llegar a que tenemos que seguir trabajando los hidrogeólogos para que los gestores y los planificadores del agua entiendan que las grandes reservas de agua dulce utilizables por el ser humano de nuestro planeta no están en los ríos y en los embalses, sino que están en los acuíferos. Entonces, cuando aprendamos a gestionar el agua de los acuíferos, daremos un gran avance en lo que a la gestión del agua se refiere. Es necesario empezar a aumentar la recarga de los acuíferos con un agua de calidad mediante distintos procedimientos, simplemente con el manejo adecuado del agua de riego o el manejo adecuado de los pastos, de los bosques y de los humedales, y también especialmente mediante la recarga gestionada de acuíferos o mediante la siembra y cosecha del agua, que es en lo que nos vamos a centrar en esta presentación. En España somos uno de los países, me parece que el segundo país que tiene más grandes presas por habitante, me parece que el primero es Chipre, y cuando llega una sequía, cuando llega un verano prolongado, un estiaje prolongado, los embalses se quedan como el que tienen en pantalla, se quedan tiritando de agua sin prácticamente nada almacenado, y cuando llegan lluvias intensas, pues tienen que abrirse los aliviaderos porque no tienen capacidad de regulación suficiente. Este sistema, basado en la gestión del agua, simplemente con esa visión de que el agua que se puede controlar es el agua superficial y que está basado en el uso de infraestructura gris, de presas y canales de hormigón, pues estamos viendo que no tiene el éxito que debería y hay que plantear nuevas soluciones. Entonces, a nivel internacional se está empezando a estudiar, a incorporar soluciones o enfoques en la gestión del agua que dejan de luchar contra la naturaleza para pasar a trabajar con ella. Con ese objetivo o con esa idea nace lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza aplicada a la gestión del agua, que consisten en una serie de procesos naturales que imitan a la naturaleza y que se pueden utilizar para aumentar la disponibilidad tanto en cantidad como en calidad del agua, para reducir los riesgos que están asociados a las inundaciones y a la sequía, y también para mejorar nuestra adaptación al cambio climático. Pues bien, la siembra y la cosecha del agua, me voy a adelantar un poco a la presentación, que se utiliza en Iberoamérica, en especial en los Andes, desde hace más de 1000 años, es una forma de manejo del agua y el suelo que utiliza soluciones basadas en la naturaleza, que es eficiente, como veremos a continuación, y que es un ejemplo de resiliencia, porque ha permitido superar importantes cambios sociales y climáticos durante todo el periodo que se lleva utilizando, y que ya ha demostrado que es válida como una herramienta de adaptación al cambio climático. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es la
la siembra y la cosecha del agua, o de lo que es el concepto de siembra y cosecha del agua. En primer lugar, el término de cosecha del agua, que en inglés es water harvesting, se puede definir como el proceso por el que el ser humano recoge el agua de lluvia o de escorrentía episódica, fundamentalmente en zonas áridas y semiáridas, para su posterior uso. Esta forma de manejar el agua o de cosecha de agua en el Medio Oriente y en el Mediterráneo, pues se viene utilizando desde miles de años atrás. ¿Vale? La técnica consiste, como estamos en zonas áridas o semiáridas, es recopilar, captar el agua de una superficie y reconducirla a una superficie mucho más pequeña para de ese modo conseguir la cantidad de agua necesaria para cultivar un árbol o para cultivar unos pastos. Hay sistemas como el de Hillside Conduit System, que se utiliza o está muy bien documentado en Israel y en Yemen, en los que la superficie de captación puede ser hasta 100 veces más grande que la superficie de riego. Ese ratio entre la superficie de captación y la superficie de riego puede ser de 100 a 1. Si vamos reduciendo ese ratio, podemos llegar hasta los negarin, que sería el sistema de cultivo y captación de agua que tienen en pantalla, los cultivos en terrazas, que son tan frecuentes en el sur de España o en los Andes, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? de la andenería que hay en los Andes. La recolección del agua de los tejados, que en Europa pues, está datada en la edad del bronce. Ya los minoicos cogían o captaban el agua de los tejados para recopilarla y utilizarla para distintos usos. También, y todo este tipo de sistemas de cosecha del agua se pueden ver cuando uno va viajando por el sur de España o por las Islas Canarias. Estas fotos son de un sistema de Hill Conduit System que se utiliza en Lanzarote, o los socos, que se utilizan también para el cultivo de las viñas en esta isla, en las Islas Canarias, pues son muy parecidos a los negarin que hemos visto anteriormente. También se hacen cultivos en arroyos secos o terrazas en arroyos secos, que se llaman wadi system, muros que retienen sedimento y el agua de escorrentía que se genera ocasionalmente, que en Ecuador se llaman tapes, o que también se utilizan mucho en el norte de África. Es decir, todo este tipo de sistemas que recopilan el agua o recuperan el agua de escorrentía para luego utilizarla para regadío o para generar pastos, son sistemas que se llevan utilizando muchísimos años, miles de años, en Oriente Medio y en el Mediterráneo y en otras zonas de África o incluso también ahí en América. Pero hace algo más de 1000 años en España y algo también más de 1000 años en los Andes, el hombre o el ser humano da un paso más y empieza a hacer lo que se llama la siembra y la cosecha del agua. ¿Vale? El concepto que nosotros utilizamos es el de proceso basado en el conocimiento ecológico local, mediante el que el ser humano recolecta, infiltra, es decir, siembra el agua de lluvia o de escorrentía para poder recuperarla, es decir, para cosecharla un tiempo después. La diferencia entre la cosecha solo del agua y la siembra y la cosecha es que el ser humano captura el agua y la infiltra en los acuíferos. De esa forma, aprovecha la capacidad de almacenamiento de los acuíferos, se reducen las pérdidas por evapotranspiración y aprovecha también que el agua que circula por los acuíferos lo hace de forma más lenta para poder recuperarla un tiempo después. En ese momento, hace 1000 y pico años, el ser humano empieza a hacer el uso combinado de agua superficial y agua subterránea. Y empieza también a hacer la gestión integral del agua. El concepto de Integrated Water Resource Management que utilizan los americanos, el paradigma de la nueva gestión del agua, que es utilizar los distintos recursos de agua disponibles, superficial y subterránea, para generarnos beneficios económicos, ya sea agricultura, ganadería, y para generar también un agua de calidad para abastecimiento y respetando el medio ambiente, pues eso que se busca en los países más desarrollados hidrológicamente, pues se lleva realizando, como veremos, más de 1000 años en Iberoamérica.
Voy a utilizar esta figura del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, donde vienen identificados, dibujados distintos sistemas de siembra y cosecha del agua que se hacen en Perú, que quizás sea el país donde más procedimientos de siembra y cosecha del agua ancestrales se siguen manteniendo. Y yo me voy a centrar en lo que son las acequias de careo, que funcionan prácticamente igual a las amunas o a los mamanteos del Perú. Bien, las acequias de careo en España se encuentran de momento, parece que hay en otros sitios, pero todavía no tenemos información suficiente para confirmarlo, en esta montañita que se ve en esta imagen satélite. Una montaña pequeña en comparación con los Andes, son 80 kilómetros de largo por 20 de ancho, pero una montaña muy importante porque es el pulmón hídrico del sureste de la península ibérica. En Almería y en la zona de Granada llueven del orden de 300 milímetros al año, en Granada en torno a los 500, mientras que en esta sierra pueden precipitar del orden de 700, 600 milímetros al año. El efecto orográfico hace también que la precipitación se almacene en la parte alta en forma de nieve y cuando llega el verano, ahora mismo, pues desaparece la nieve, casi toda se infiltra en los materiales de alteración glaciar y peliglacial que han quedado expuestos en la parte alta de Sierra Nevada como consecuencia de su degradación, de glaciación, y ese agua pues se infiltra y luego sale por los ríos y se utiliza para abastecimiento y para regadío de todas las zonas circundantes a esta montaña. Bien, nuestros antepasados se dieron cuenta de la capacidad de infiltración de estos materiales y lo que hicieron fue construir las acequias de careo, que son unos canales excavados en el terreno, que derivan ese agua del deshielo. Aquí en esta línea es por donde tendría que ir el agua si circulase de forma natural por el arroyo, pero con estas acequias de careo se deriva para que circule por la parte alta de las laderas. Recogen el agua de escorrentía, pero también el agua de los manantiales que van surgiendo en las partes altas de las laderas y la transportan por estas acequias para infiltrarla y conseguir que el agua salga con un periodo de retardo hacia los ríos y hacia los manantiales que están a media ladera. En esta imagen tienen el modelo conceptual. Durante los meses de hielo, que serían marzo, abril, mayo, junio, ahora mismo hoy estábamos en Granada prácticamente a 40 grados centígrados a mediodía, pues en ese periodo del deshielo las acequias de careo van a transportar el agua y la van infiltrando a lo largo de su recorrido y también en unas zonas concretas que se llaman simas, chorreras, chortales, tienen distintos nombres, de forma que el agua, una vez infiltrada en esa zona de alteración de las rocas metamórficas que forman la mayor parte de Sierra Nevada, va circulando lentamente y da lugar a algunos manantiales que surgen a media ladera o bien acaba finalmente descargando en los ríos, con un retardo que puede ser de meses, de forma que ese agua que se iba a ir de la cuenca pues termina surgiendo y termina abasteciendo a estas zonas durante los periodos de estiaje. Cuando llega el verano, en muchas comunidades de regantes, el día de San Juan, que fue ayer, se dejan de utilizar las acequias de careo y ya se empiezan a utilizar las acequias de riego que están situadas a menor altitud. Y así se hace todos los años. Pues bien, en Sierra Nevada, que es esta montaña que tienen aquí, pues tenemos cartografiado más de 750 kilómetros de acequias exclusivamente de careo, ¿vale? Acequias principales de riego hay más de unos 3.000 kilómetros, pero acequias de careo exclusivamente solo para infiltrar el agua en Sierra Nevada, pues tenemos esos 750 kilómetros de acequias de careo cartografiado. Hay acequias pequeñitas, como la que ven en la imagen, que lo único que la hacen los pastores, pues para generar más pasto, derivan el agua del río y van irrigando esos pastos para el ganado, pero luego tenemos otras que tienen prácticamente 10 kilómetros de longitud y que van infiltrando, como ven en esta imagen, agua en su recorrido, dando lugar a pastos, pero que también se destinan el agua y la vierten en unas zonas concretas que se conoce que tienen mayor permeabilidad porque se quiere que abastezcan a una zona de riego o a un abastecimiento
a la población que está situado agua abajo. En este mapa de una cuenca en la que trabajamos hace unos años, tienen en color negro las zonas de regadío que hay en la figura de la izquierda, y en la derecha hemos situado los manantiales que hay en esa cuenca hidrológica, que tiene unos 17 kilómetros de largo, y ven que ahí hemos dado un color más intenso a la zona donde hay mayor densidad de manantiales por kilómetro cuadrado. Si ponemos encima las acequias de careo, pues vemos que esa concentración de manantiales está íntimamente relacionada con este sistema de recarga de agua mediante canales excavados en el terreno. Eso permite una agricultura en una zona de gran pendiente, una agricultura que nosotros denominamos en terrazas, que ustedes llaman en andenes o en andenería, y que, como ven, pues tiene bastante similitud con algunas de las andenerías que tienen en su territorio. En esta imagen vemos cómo una de las acequias termina en un pasto grande, que es una sima donde se infiltra el agua, y agua abajo pues hemos señalado todos los manantiales con estos puntitos azules que ven, que se utilizan pues para riego y para abastecimiento. Los manantiales que más caudal dan, o los más importantes, que son esos tres que están señalados, se destinan al abastecimiento y en ocasiones se aumenta su rendimiento haciendo galerías de captación de aguas subterráneas que están excavadas directamente en el terreno y que permiten aumentar el caudal. Bueno, también da lugar a una serie de manantiales sin la necesidad de galerías. ¿Qué puede aportar la ciencia a la siembra y la cosecha del agua? Pues lo primero que puede aportar es la evidencia, ¿no? Nosotros podemos demostrar a nuestros gestores, a nuestros planificadores, a nuestros políticos que este sistema funciona. Y se puede hacer a escala de una acequia, a escala de acequia o a una escala de cuenca hidrológica. A la escala de acequia es muy sencillo. Requiere un esfuerzo físico, pero científicamente es muy fácil. Simplemente hay que medir el caudal y hacer las curvas de gasto en la entrada y la salida de la acequia. Si se eligen secciones irregulares, pues hay que hacer esa curva de gasto. Nosotros medimos normalmente con micromolinetes o con aforadores salinos cuando hay más turbulencia en el agua, o podemos también generar un vertedero de chapa, una sección conocida, e instalar sensores de control de caudal que nos miden la altura y podemos transformar esa altura en caudales. Si nosotros colocamos en una acequia al principio y al final esos sensores o esas secciones de control y representamos el caudal con respecto al tiempo, pues haciendo la integral de esta gráfica podemos determinar el volumen de agua que se ha infiltrado en esta acequia. Si ponemos la diferencia entre el punto final y el punto inicial, podemos incluso ver qué cantidad de agua se infiltra en el recorrido, ¿vale? Si eso lo hacemos con todas las acequias de careo que hay en una cuenca hidrológica, pues fácilmente podemos demostrarle a quien nos lo pida qué cantidad de agua se está infiltrando en esa cuenca hidrológica. Una forma sencilla, pero que requiere pues, de un esfuerzo y un seguimiento continuo. Si queremos saber en qué tramos se infiltra más agua de esa acequia, pues lo podemos hacer también midiendo cada X distancia desde el principio el caudal y vamos viendo cómo se van infiltrando esos caudales a lo largo del recorrido de la acequia. A escala de cuenca necesitamos estaciones de aforo que nos den series continuas de caudal y también necesitamos series representativas de datos meteorológicos, fundamentalmente precipitación y temperatura a distintas alturas dentro de la cuenca hidrológica. Una vez que tenemos esos datos, es muy fácil hacer modelos de precipitación-aportación que nos permite estimar cuál es la cuantía de la aportación subterránea, cuál sería la recarga que se produce en esa cuenca hidrológica. Nosotros hemos desarrollado algunos modelos matemáticos, como el grado Dial que acoplamos al modelo de TEMES en esa publicación que tienen ahí de Hodar et al. En 2017 y que luego aparece al final de la referencia bibliográfica. También hemos aplicado otros códigos como el HBV, que es un código sueco que se utiliza mucho en Europa para modelizar ríos en los que hay una importante componente nival. Y también hemos utilizado técnicas de modelos basados en imágenes de satélite, en los que se hace luego un balance energético y podemos calcular la evapotranspiración real de los distintos tipos de cultivos o de bosques que hay en la cuenca
y por diferencia con la precipitación podemos estimar las correntías superficiales. Estos modelos los hemos aplicado con bastante éxito en Sierra Nevada en esa publicación que tienen en la referencia. También podemos ver la capacidad de regulación de los ríos que tienen acequias de careo con los que no tienen. Nosotros lo que hemos visto en Sierra Nevada es que los ríos que no tienen acequias de careo tienen un hidrograma nival. Vemos que el caudal aumenta durante la época del hielo a lo largo del año, sería la imagen de la izquierda, pero si tenemos acequias de careo, el hidrograma es mucho más plano. Ese pico nival se elimina porque el agua se extrae de la cuenca por las acequias de careo y se hace infiltrar, y esa agua que se ha recargado en el acuífero sale más tarde, de forma que tenemos un caudal más continuo a lo largo del año cuando se utilizan esas acequias de careo. La identificación de las zonas de recarga se puede hacer con trazadores, como hicieron nuestros compañeros peruanos en esta publicación que también tienen y que habla sobre la experiencia de la investigación que se ha hecho en Huamantanga, en la cabecera del río Rímac, me creo, en Lima, y aquí utilizaron trazadores artificiales. A nosotros, como trabajamos en parques nacionales, nos ponen más dificultad como para trabajar con trazadores artificiales, y utilizamos trazadores isotópicos ambientales como el oxígeno 18, el deuterio, aprovechando por el efecto orográfico que genera que cuando se produce una lluvia, la lluvia que se genera a más altitud da una señal isotópica más ligera. Entonces, muestreando el agua de lluvia y el agua de nieve a distinta altitud, establecemos lo que se llama la línea isotópica altitudinal local, y una vez que tenemos esa línea isotópica, si muestreamos un manantial y calculamos el contenido en oxígeno 18 de deuterio, podemos hacer una estimación de la altitud a la que se ha recargado ese agua. Normalmente los manantiales que están asociados a las acequias de careo no se alinean con esa línea isotópica altitudinal, porque el agua que los recarga es un agua isotópicamente más ligera que ha transportado la acequia de careo hasta la zona de recarga. Por eso están más desplazados hacia la izquierda. Esto sería una campaña de muestreo que se realiza en invierno en la izquierda y otra en verano, y vemos que hay una serie de puntos donde están estos círculos rojos en los que no se alinean con la curva altitudinal, porque son manantiales que están asociados a acequia de careo. Con eso podemos identificar la altitud y la acequia que recarga cada manantial. Incluso esto se puede hacer también con valores de temperatura. En la imagen de la izquierda, con triángulos, tenemos cómo varía con la altitud la temperatura del agua del río. Vemos cuando lo vemos en esa misma variación de la altitud en la imagen de la derecha, cómo se pone paralela con el gradiente térmico de los manantiales, y nos está diciendo que toda el agua está circulando. Una vez que pasa el deshielo en el río, pues proviene del acuífero que lo drena. Ya para ir finalizando, quiero decirles que también estamos trabajando de forma multidisciplinar y estamos trabajando con grupos de arqueólogos que se dedican a lo que se llama arqueología hidráulica, y estamos consiguiendo unos buenos resultados y aprendiendo mucho de ello. Dicen los paleoclimatólogos que la respuesta o que en el pasado está la clave del futuro, cuando se estudia el clima. Estamos fiándonos mucho de los modelos que predicen cómo va a cambiar el clima en un futuro, pero si analizamos lo que ha pasado en el pasado, podremos encontrar muchas soluciones. Aquí en esta figura tienen cómo ha evolucionado el contenido en oxígeno 18 en los últimos 5.000 años en la parte norte de Europa, gracias a la campaña de prospección de sondeos que se hicieron en el hielo de Groenlandia. Y vemos que cíclicamente hay unos periodos óptimos climáticos en el que estamos ahora, y el anterior pues se produjo en la Edad Media. Vemos que en esos periodos de máxima temperatura lo que ocurre es lo que tenemos en la imagen de la derecha, que es que el deshielo se adelanta, la intensidad de la precipitación aumenta, y por eso los caudales, nuestros ríos, lo que dicen los modelos climáticos es que van a pasar a tener un comportamiento como el de la línea verde. El deshielo se va a adelantar, el pico nival, y la variación del caudal va a ser más importante, y el caudal del verano será menor. Pero si hacemos careo,
lo que ocurrirá será que tendremos un hidrograma como plano, como ya hicieron nuestros antepasados. Nosotros tenemos registros históricos que nos dicen que en el siglo X ya había acequias de careo operativas en Sierra Nevada, y también hemos utilizado técnicas de datación de granos de cuarzo con la optoluminiscencia de cuarzo, que nos permite saber cuántos años lleva esos granos de cuarzo enterrados en zonas donde se ha hecho recarga mediante las acequias de careo. Hemos hecho geofísica, sondeo de reconocimiento y hemos datado esos sedimentos y nos están dando edades de más de 1200 años. Es decir, en el último óptimo climático medieval ya estaban en funcionamiento las acequias de careo y permitieron superar ese periodo de mayor temperatura, y también han permitido superar otros periodos de mayores sequías y mayores hambrunas, como la pequeña edad del hielo, con estas técnicas de manejo del agua. Es decir, esa técnica ya ha demostrado su eficiencia con respecto al cambio climático, porque ya se utilizó en esa época. Ahora mismo estamos trabajando ya para finalizar en esta cuenca. Es una cuenca muy importante para mí, porque de aquí en mi familia, mi padre y mi abuelo trabajaban en la mina que se ve ahí en la parte izquierda de la figura, y también trabajaron en la repoblación forestal tan drástica que se ve en esta montaña. Toda la superficie de riego en esta zona llana, en la cara norte de Sierra Nevada, depende del agua del deshielo que se genera en estas cuencas hidrológicas, y cuando analizamos en detalle y mirando hacia atrás en el pasado, recopilando la información bibliográfica y la información de registros históricos antiguos, vemos que en las dos cuencas que estamos trabajando había una serie de acequias de careo que eran mantenidas por la comunidad con el objetivo de incrementar el caudal de estos ríos en verano. Hemos hecho una interpretación con estos arqueólogos que trabajan con nosotros de las zonas regables y de los manantiales que había en funcionamiento a principios del siglo pasado, y vemos cómo también había una serie de acequias de careo que incluso transferían el agua a esta cuenca, que está a menos altitud y que era más deficitaria. Actualmente la imagen es esta. Hemos estado trabajando en la última semana, hemos revisado ese inventario de puntos de agua. En azul están los manantiales que aún siguen funcionando. En amarillo están los manantiales que se han secado. Bien porque esas acequias de careo no se utilizan como antes, algunas de ellas estaban abandonadas, y también por el mayor consumo por evapotranspiración que tiene esta masa forestal, que tiene una densidad muy elevada para la precipitación media que hay en la zona, que está en torno a los 600 milímetros al año. Ese pinar no se ha hecho el clareo que se debería de haber hecho, no se está haciendo su mantenimiento, y como digo, tiene una densidad muy importante para la precipitación media. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es monitorizar toda esta cuenca hidrológica. Vamos a recuperar esas acequias de careo mediante actividades de voluntariado. Ya se han recuperado algunas el año pasado, y vamos a intentar también que la administración invierta en clarear y reducir la densidad de este pinar para ver cuál es la respuesta hidrológica de este sistema. Ya para finalizar, dos cosas nada más. Quiero decirles que al igual que en otras ciencias como la agronomía o la farmacología, la hidrología también puede avanzar incorporando el conocimiento ancestral. Y quiero finalizar con esta diapositiva en la que este agricultor de la Alpujarra, a principios del siglo pasado, pues está ahí posando como un gentleman, ¿no? Con su campo en el que hay habichuelas y maíz, de forma que la habichuela se crece en el tallo del maíz, y la habichuela también genera muchos nutrientes, nitrógeno, que son utilizados para la planta. Eso se llama, hoy en día, los modernos le llaman agricultura ecológica intensiva. Y el agua que está utilizando para riego es un agua que utiliza una gestión integral del agua, un uso conjunto, porque ha sido recargada previamente con las acequias de careo. Si queremos apostar por implantar las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, pues tenemos mucho que aprender de los pueblos que llevan miles de años aplicando con éxito la siembra y la cosecha del agua. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad que estamos muy felices de esta presentación. Hoy es un día muy especial porque también es una fiesta aquí en Perú, en Cusco especialmente,
Así que lo que acabas de mostrar al final es muy reconfortante, porque vemos que se puede recuperar lo que se hizo con tecnología ancestral. Entonces eso es verdaderamente muy interesante ver que todo esto está científicamente comprobado y que es una tecnología utilizada por nuestros antepasados. Bueno, ahora, sin más, le voy a dar la palabra a nuestro panelista del día de hoy, que es Luis Alberto Acosta. Luis es ingeniero agrícola, especialista en gestión de calidad ambiental, con estudios de maestría en gestión integral de las cuencas hidrográficas, cuenta con experiencia en GIRH, hidrología de ecosistemas andinos y servicios ecosistémicos hídricos. Es responsable de la dirección de ámbito de la prestación de la SUNAS, donde se promueve la gestión de los servicios de saneamiento con enfoque territorial. Incluye la implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Le damos la bienvenida a Luis, le damos la palabra para que pueda hacer sus comentarios. Buenas noches, quiero verificar que me están escuchando. Sí, perfecto, te escuchamos muy bien, Luis. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos y a todas. Es un gusto poder participar de esta reunión. Muy interesante la presentación de Sergio. Agradecer a Fundación Cordón del Plata por invitarnos para ser panelistas de este tema. Y quiero aprovechar para saludar a todos nosotros y a todos ustedes por este 24 de junio. Estamos empezando un nuevo año andino, ¿no? Especialmente a los campesinos, quienes gestionan y conservan los ecosistemas que nos brindan servicios ecosistémicos que aprovechamos todos nosotros, ¿no? Bueno, felicitar a Sergio Marto por la exposición y el desarrollo de su investigación sobre los carreos, ¿no? Construidos hace 1000 años aproximadamente. Lo ha dicho él, tecnología que es muy familiar para todos nosotros en Perú, ¿no? Aquí tenemos las amunas o el mamanteo, según algunos documentos que fueron construidos por los Wari, por la cultura Wari, más o menos hace 1400 años atrás, y al parecer los árabes se copiaron de los Wari, ¿no? Más allá de esa broma, ¿no? Quería plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que dos culturas tan distantes en tiempo y en espacio y sin medios de comunicación de por medio puedan haber desarrollado la misma tecnología para sembrar agua y luego cosecharla agua más abajo y meses más tarde, ¿no? Si alguien tiene alguna respuesta interesante, la podría escribir por el chat, ¿no? Mientras yo les comento algunas ideas que quiero desarrollar como comentarista. Un primer punto está relacionado a la tecnología como un producto del entendimiento de cómo funciona la hidrología de los ecosistemas. Una segunda idea, indicar que esta tecnología no busca reemplazar el funcionamiento del ecosistema, sino más bien busca complementarla u optimizarla. Un tercer punto, que es necesario y es condición fundamental para que este tipo de tecnologías funcionen adecuadamente, que el ecosistema sobre el cual es construido debe estar adecuadamente conservado. Un cuarto punto, ¿no?, es relacionar a la tecnología, si bien es de un manejo simple, es una tecnología simple y de fácil manejo, esta necesita una organización comunal, ¿no?, una organización social fuerte para su adecuado mantenimiento. Y finalmente, resaltar la importancia de la investigación para entender el funcionamiento de la hidrología de estos ecosistemas y el funcionamiento hidrológico de la tecnología, ¿no? Muy bien,
para empezar a desarrollar estos puntos, espero que haya algunas ideas en el chat que luego vamos a ir leyendo, pero desde mi punto de vista, la respuesta a la pregunta planteada es simple, ¿no? La tecnología, y cuando hablo de la tecnología estoy haciendo referencia a los careos o a las amunas o a los navanteos, ¿no? Esta tecnología se ha desarrollado como producto de la observación constante de los pobladores de cómo es que funciona el territorio. Esta observación ha generado un conocimiento y este conocimiento ha permitido desarrollar esta tecnología adaptada a adecuado ecosistema. Entonces se observa, se entiende y se desarrolla la tecnología. Y es por eso que en varios sitios y hace mucho tiempo es que hay este tipo de coincidencias en el desarrollo tecnológico, ¿no? Es muy importante entender, ya entrando a uno de los primeros puntos que he planteado, que esta tecnología no busca reemplazar las funciones ecosistemas que tiene el ecosistema, valga la redundancia, sino busca complementarla y hacerle más eficiente. La tecnología desarrollada a través del conocimiento y la observación reconoce la sabiduría del ecosistema. Por lo tanto, esta tecnología tiene la humildad de reconocer que los ecosistemas tienen una memoria más larga, porque tiene algunos millones de años más que los seres humanos. Esto debe ser una lección para nosotros, los hidrólogos y los ingenieros, que ahora queremos gestionar el agua con grandes obras de ingeniería, que más bien lo que buscan es reemplazar las funciones del ecosistema. Y la enseñanza es cómo hace tantos años atrás se ha logrado una tecnología que se adapte a un determinado ecosistema. Esto es un punto importante a resaltar. Otro punto relacionado al anterior es cómo es la tecnología hace más eficiente el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Y que esto requiere, en primer lugar, que el ecosistema funcione adecuadamente. Estas tecnologías, para que funcionen bien, necesitan de un ecosistema conservado. Esto es un requisito fundamental desde mi punto de vista. Es decir, si queremos sembrar agua mediante amunas, mediante zanjas, mediante cochas, mediante atajados, mediante balsas, etcétera, 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 lo primero que tenemos que asegurarnos es que el ecosistema esté conservado. En otras palabras, si no tenemos conservado el suelo y la cobertura vegetal, la eficiencia de estas tecnologías para siembra de agua serán muy bajas, ¿no? Es un favor especial que pido a la gente que trabaja este tipo de infraestructura o alguna otra tecnología de siembra y cosecha de agua, como por ejemplo las cochas o la restauración de bofedales, tiene primero que trabajar la conservación del ecosistema o la cuenca que aporta agua a esta cocha o a este bofedal, si queremos que estas infraestructuras o estos ecosistemas funcionen efectivamente. Quiero resaltar un punto. La tecnología utiliza la misma lógica de las funciones hidrológicas que tienen los ecosistemas. Eso lo he planteado en los puntos anteriores. Por ello, es algo simple y se ha logrado a partir de que entendemos cómo funciona el ecosistema y por eso la tecnología es algo simple y de fácil manejo. Todos hemos visto en la presentación de Sergio que el careo es una zanja sin revestir, pero la particularidad que tiene es que está ubicada en el lugar adecuado, ¿no? Pero a pesar de que es una tecnología simple y de fácil manejo, su mantenimiento requiere abundante mano de obra en algunos periodos del año, principalmente para la limpieza antes de la llegada de las lluvias. Por ello, estas tecnologías
funcionan a través de la organización social, ¿no es cierto? Generalmente en el Perú estas están asociadas a las fiestas de agua, y los lugares donde actualmente se mantiene en uso esta infraestructura es porque la organización social se ha ido manteniendo y se ha ido adaptando permanentemente a las diferentes circunstancias. Por ejemplo, en Huamantanga, donde ha puesto el ejemplo Sergio en su exposición, en la cuenca del río Chillón, existe la fiesta del agua. Esta fiesta del agua pasó de celebrar a las huancas, una divinidad, unas piedras de las culturas incas y pre-incas, pasaron a celebrar de las huancas a celebrar las cruces luego de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces ha habido una adaptación de la cultura para poder seguir manejando este tipo de infraestructura. Entonces, la restauración y recuperación de esta tecnología desde el punto de vista de infraestructura es muy fácil. Sin embargo, la dificultad está en tener una organización fuerte que opere y mantenga la infraestructura mencionada. Otro aspecto que también es importante resaltar es la investigación, y la investigación que presentó Sergio, porque esto permite entender no solamente cómo funciona la tecnología, sino lo más importante es entender cuáles son las características del ecosistema que permite el desarrollo de este tipo de infraestructura. La razón de esto es que tenemos que entender que no se puede hacer amunas o mamanteos en cualquier sitio, sino en aquellos donde hay ciertas condiciones. En otras palabras, porque, y esto de repente es un poco duro, no podemos botar el dinero al agua haciendo amunas en lugares donde no hay condiciones adecuadas. Y esto lo resalto porque somos bastante prácticos de ver una tecnología que funciona en algún sitio y automáticamente vamos a copiar y a construir lo mismo en otros sitios donde las condiciones no son dadas. Las amunas construidas hace más de 1400 años, como hemos indicado, siguen funcionando. Y lo vemos en las cuencas de Santa Eulalia, en las cuencas del Chillón. Esto muestra que fueron reconocidas y manejadas y utilizadas por diferentes generaciones de poblaciones asentadas en dichos territorios, por lo que se convierte en una propuesta confiable para la gestión del agua. Ahora que está de moda la infraestructura natural, esta tecnología nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de gestionar el agua a través de grandes infraestructuras hidráulicas que actualmente trabajamos, cuya función pretende reemplazar las funciones del ecosistema, pero esta tecnología ancestral que llamamos nos puede enseñar mucho para el diseño de nuevas tecnologías que permitan gestionar el agua en base a entender mejor el funcionamiento hidrológico del ecosistema donde queremos intervenir. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante este conocimiento? Porque si queremos siempre las necesidades de conservación en las cuencas, la conservación del agua en las cuencas, siempre es mucho más grande de la capacidad de financiamiento que tenemos para conservar dichas fuentes de agua. Por lo tanto, tenemos que ser bastante efectivos en la implementación de acciones. Y esta tecnología está demostrada que funciona hace más de 1400 años. Como todos ustedes saben, desde SUNAS estamos implementando la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento, ¿no? Que es una forma de financiar la conservación de las fuentes de agua que abastecen a las ciudades. Y en este sentido, sabemos que los fondos siempre son pequeños respecto a las necesidades de conservación. Y por lo tanto, conocemos este tipo de tecnologías, su efectividad comprobada, conocer la
la efectividad de esta tecnología nos ayudaría mucho a ser más efectivos y eficientes en el uso de esos fondos de conservación. Finalmente, solo para informar sobre algunos avances de los mecanismos de retribución, podemos decir que a la fecha, 40 de las 50 empresas prestadoras de servicio a nivel nacional en el Perú cuentan con reservas para implementar proyectos de conservación en sus fuentes de agua, con lo que se proyecta invertir más de 170 millones de soles. Se tienen varias experiencias importantes de EPS que ya están implementando proyectos en sus cuencas y en camino varios proyectos en formulación. Con eso quiero cerrar mi participación en los comentarios. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Luis. Yo creo que, bueno, ahora también van a haber muchas preguntas al respecto de lo que acabas de comentar, de toda esta inversión que estás comentando de parte de SUNAS, ¿no?, del Estado. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a las preguntas. Sergio, ya sé que son las 2:30 de la madrugada en España, un poquito más, así que bueno, te vamos a pedir un esfuercito más para ver si podemos ir respondiendo algunas preguntas que han ido dejando la gente aquí en el chat. Acá nos dice Walter Martín, no sé si puedes ver en el costado, Sergio, que tenemos el chat. Hay muchas preguntas, sí. Eso, por eso, si quieres ir respondiendo, si has podido leer, por favor. Bueno, he visto algunas, por ahí Jorge Novo, que es un compañero español, me pregunta que dónde escuché por primera vez el concepto de siembra y cosecha del agua, y fue en el blog del profesor Rafael Fernández Rubio, donde lo vi por primera vez. Yo sí tenía conocimiento de las acequias de careo, porque soy de la zona norte de Sierra Nevada, y conocía las acequias de careo, y también di algunos cursos en la universidad donde ya se nos hablaba de las acequias de careo, el profesor Antonio Castillo. Pero la primera vez que vi lo del concepto de siembra y cosecha del agua fue en la página web, como digo, en el blog que tiene el profesor Rafael Fernández Rubio, donde Jorge fue uno de los principales, si no el principal colaborador. Preguntan también cómo calculamos los tiempos de residencia. Los tiempos de residencia del agua que se recarga en la MUNA, pues lo han calculado los compañeros en esta publicación, donde también participa Luis, que se hizo en Huamantanga, con los trazadores, porque tú inyectas el trazador y puedes calcular los tiempos de llegada, los tiempos de tránsito desde la acequia hasta su salida por el manantial. Hay otras técnicas que también requieren un seguimiento mensual del agua, isotópico del agua que se recarga en la acequia de careo, en la mona, acompañado de otro seguimiento mensual del contenido isotópico del agua que sale por el manantial. Cuando se tienen un par de años de registro, aplicando una serie de formulaciones, pues se puede hacer una estimación de los tiempos de residencia, es otra forma de hacerlo. Aquí en Sierra Nevada, una forma también interesante es empezar a carear en una fecha concreta, y se ve que unos manantiales que estaban secos pues se activan 15 días, 20 días, 30 días, un mes o 2 meses después de que se ponga en funcionamiento la acequia de careo, donde eso es evidente, ¿no? Dicen que cómo se gestionan a nivel comunal estas acequias en España. Aquí se encargan las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes antes había que ir a hacer el trabajo de forma comunal, como la faena que se hace en el Perú. Se dedicaban una serie de días a hacer el mantenimiento previo a la lluvia o previo al deshielo. Ahora no, ahora las comunidades de regantes se hace una cuota económica mensual, se contrata a una serie de trabajadores que arreglan la acequia, y luego el mantenimiento lo va haciendo el acequiero una vez que ya se ha hecho ese primer esfuerzo que requiere de más gente. El problema está en que cada vez tenemos menos agricultores en la montaña, se está abandonando, la población rural se está yendo, y no tienen recursos suficientes para mantener esa acequia. Entonces, por eso nosotros estamos intentando imitar a lo que están haciendo ustedes en Perú con la Ley de Retribución de Servicios Ecosistémicos,
pues para que la administración vea que esa actuación de siembra y cosecha del agua tiene un beneficio no solo para los regantes, sino también para los ecosistemas, para los abastecimientos que se sitúan agua abajo. Entonces, estamos haciendo ver que eso no lo tienen que pagar solo los regantes, sino que la administración, si quiere que se mantenga, pues tiene que aportar algo de económico para que esos sistemas que nos beneficien a todos, los que nos situamos agua abajo, sigan funcionando. Me preguntan también que cuándo se deben hacer los ensayos de trazadores. Pues los ensayos de trazadores se tienen que hacer en el periodo en el que la amuna o en el que la acequia de careo funciona. ¿Cómo sabemos que esas acequias estaban funcionando en un tiempo determinado o en una fecha determinada? Nosotros tenemos la suerte de que los árabes generaron bastante documentación escrita, incluso gráfica, de por dónde iban las acequias de careo, si había algún conflicto, se documentaba, entonces analizando esa información, este trabajo que hacen los arqueólogos y los historiadores, pues nos permiten identificar algunas acequias de careo que estaban funcionando en una fecha concreta. Tenemos registros escritos, el primero es del año 1100, creo, o algo menos, del año 1000, por un litigio que hubo en una acequia de careo en la que tuvo que ir el cadí, que era el juez, para dirimir quién llevaba razón entre un conflicto entre dos pueblos. Pero luego también cuando los descendientes de los reyes católicos echan a los musulmanes de la provincia de Granada, pues se hacen unos libros de inventario donde vienen identificadas todas las acequias, todos los árboles, todas las zonas de cultivo, porque se repartieron entre los cristianos nuevos que vinieron a repoblar la sierra. Entonces, eso se ha hecho de cada municipio y ahí tenemos, analizando esa información, las acequias, podemos identificar las acequias que estaban funcionando ya en 1500 y muchas de ellas se mantienen en la actualidad. Y luego también me han dicho que por qué no calculamos la evaporación en las acequias de careo. Pues es despreciable. El agua en una acequia de careo lleva una velocidad prácticamente de 1 metro por segundo, ¿no? En un día podría hacer 86 kilómetros, un agua que se ha captado con una acequia de careo. Las acequias de careo tienen 10 kilómetros, la más larga. Es decir, en unas pocas horas la capacidad de evaporación es muy baja. En Sierra Nevada, en los meses de máxima evaporación, tenemos 3 milímetros al día. Pues si una acequia, el agua está circulando en ella un par de horas, como mucho, pues es fácil entender, ¿no?, que la evapotranspiración es prácticamente despreciable en ese sistema. Eso ha sido lo que me ha dado tiempo a mirar y solo quería decir que todas las observaciones que ha hecho Luis, pues estoy muy de acuerdo con ellas, que es sorprendente y la verdad es que cuando uno ve la acequia, cuando ve uno la amuna y ve los sistemas de retención del agua, de frenado, de dispersión, de distribución, pues se queda alucinado porque es que son prácticamente idénticas a las acequias de careo. Parece que en el Himalaya también hay, y en el norte de África también hay acequias de careo o amunas, como queramos llamarlas, y se dan las circunstancias de que las condiciones fisiográficas e hidrogeológicas son muy parecidas. Son montañas con terrenos de relativa baja permeabilidad, en pendiente, donde la única solución que había es la que encontraron. La encontraron en el Himalaya, la encontraron en los Andes y la encontraron en Sierra Nevada. Y por eso, si un sistema funciona y es la única solución y se ha generado tras miles de años de observación de la naturaleza, pues no podemos despreciarlo, por muy científicos que seamos. Hay que aprender de los que llevan muchos años observando la naturaleza. Bueno, muy interesante realmente, Sergio, lo que estás aportando en esto. Acá hay algunas otras preguntas. Elvis Joel pregunta si en una de sus presentaciones pudo observar la presencia de un centro poblado en medio de la zona de infiltración, cuya topografía posee una pendiente considerable. Por ende, ¿qué mecanismos de prevención se toman en cuenta ante una posible infiltración y saturación intensa de aguas que podrían generar un colapso o deslizamiento en dichas zonas? Temas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Bien, en la zona de Sierra Nevada hay deslizamientos porque Sierra Nevada se está levantando
y los ríos se encajan y como consecuencia de eso hay una serie de deslizamientos. Precisamente la mayoría de las poblaciones están asentadas en paleodeslizamientos, que ya se movieron en su época. Ahora mismo las zonas de deslizamiento están a mayor cota y esas zonas están más estables. De todas maneras, no se suele carear en algunos pueblos sí se carea por encima de la población para que se sigan manteniendo unos manantiales. Y no hay problemas excesivamente importantes relacionados por el careo, sino más bien por la erosión remontante que hay en los ríos, que está, como digo, a cotas más elevadas a las que actualmente se encuentran esas poblaciones. Bien, acá Flavio Valer nos pregunta cuáles son las principales características y condiciones para tomar en cuenta al momento de implementar esta práctica. Por ejemplo, respecto al tipo de suelo, cobertura vegetal, pendiente de suelo, entre otras. Un poco lo has respondido, pero quizás quieras ampliar. Sí, mire, cuando se diseñan balsas de infiltración para recarga artificial de acuíferos, se buscan terrenos muy permeables, que tengan permeabilidades pues, no sé si eran más de medio metro al día. O sea, terrenos que son tremendamente permeables. Para las acequias de careo, para la muna, estos terrenos no interesan, porque si el agua se infiltra tan rápido y circula tan rápido, se iría rápido de la montaña. Entonces, las munas, como decía Luis, funcionan bien en determinados sitios. Tienen que ser acuíferos en pendiente, de moderada permeabilidad, en los que el agua, una vez que se infiltra, no se vaya de la cuenca muy rápido, sino que quede retenida un tiempo. Entonces, no son extrapolables a otros sitios estas técnicas. Se pueden generar en sitios donde se den este tipo de condiciones. Me preguntaban también por ahí que que estaban haciendo cochas y que no sabían o si les podía ayudar a evaluar qué capacidad de infiltración o cómo eficientes son estas cochas. Nosotros en España no tenemos cochas de infiltración o no las conocemos. Ese sistema yo solo lo he visto en los Andes, y se hace en Ecuador, se hace en Perú, creo que también se hace en México y en algunas zonas de Colombia con los hawaies. No tenemos muchos casos documentados, pero sí hemos trabajado mucho en caracterización de humedales y las técnicas son prácticamente las mismas, ¿no? Hay que medir, es fácil, se puede medir la evapotranspiración, se puede medir la salida de agua superficial, lo que llueve directamente en esa cuenca hidrológica, y se puede hacer un balance y estimar cuáles son la capacidad de infiltración de esas cochas o cuál es la pérdida, o hacer un balance. También utilizamos técnicas isotópicas con modelos de mezcla para evaluar la recarga, y es sencillo hacerlo. Quiero decir, aprovecho ahora a Sonia, que nosotros a través de la red de Siembra y Cosecha del Agua y también en colaboración con la Agencia Española de Colaboración, queremos desarrollar o impartir unos cursos en las sedes que tiene AECIT en América Latina, sobre diseño de sistemas de infiltración y también evaluación de los sistemas que ya están en funcionamiento. Ya le daremos publicidad cuando se hagan estos cursos, y la idea es formar a gente para que ellos también luego sigan formando a otros técnicos e investigadores en la evaluación de la capacidad de infiltración de las cochas, de las acequias de careo o de las zanjas de infiltración que tanto se están haciendo en Perú, o cómo una modificación o un incremento de un bofedal pues puede aumentar o disminuir la recarga en un acuífero. Muy interesante, Sergio. Entonces vamos a informarles cuando tengamos esa convocatoria, que es una convocatoria abierta para presentar trabajos y de esa manera poder participar en estos cursos que se van a dictar en distintas sedes de la AECIT en Latinoamérica. Ahora le doy la palabra a Luis Acosta. Bien, algunas preguntas que estamos viendo de los participantes. Víctor Bustinza
Para los estudios con trazadores artificiales, con fluorescentes y carbón activado, por ejemplo, es recomendable realizar en época de avenidas y en época de estiaje para tener mayor consistencia en los resultados. Es esta aceleración recomendable. ¿Cómo se ha hecho el estudio de trazadores en Huamantanga, ¿no? Se han infiltrado los trazadores en el mes de marzo, ¿no? Que coincide con la época de lluvias, ¿no? Y a partir de la semana siguiente de haber infiltrado el trazador, en los manantes aguas abajo hemos empezado a monitorear el tiempo en que empezaba a salir el trazador, ¿no? Y durante qué tiempo permanecía en el manante o seguía saliendo el trazador. Lo que hemos visto es que la mayor cantidad de agua que se ha infiltrado en la muna ha empezado a salir en el manante en los 2 o 3 meses siguientes. Pero se ha logrado verificar que ha seguido saliendo trazador en los meses de septiembre, octubre. Eso quiere decir que la capacidad de retención de agua de este sistema era más de 6 meses, ¿no? Con lo cual se lograba cerrar un ciclo hidrológico, porque nuevamente ya vienen las lluvias en noviembre y empiezan a recargar nuevamente el sistema, y así de manera permanente se tiene el manante disponible, ¿no? José Guamán indica: ¿la siembra del agua solamente considera las acequias de acareo o realizan otras prácticas que pueden complementar la función de regulación hídrica? Puede estar referida al careo, pero voy a responder de la siguiente manera. Efectivamente, esto tenemos que ver como un abordaje ecosistémico, donde hay una intervención en una cuenca, donde una de las acciones puede ser el mamanteo o el careo o la muna. Hay acciones complementarias o hay acciones base, como son la conservación de la cobertura vegetal, ¿no? Es fundamental esto, tener conservado para que todas las tecnologías funcionen, y se pueden complementar con las cochas de infiltración, ¿no? Con la reforestación, donde haya las condiciones para reforestar, etc. Entonces se puede hacer un conjunto de intervenciones para poder lograr afianzar y sembrar adecuadamente el agua, ¿no? Sobre las cochas, siempre estamos hablando de dos tipos de cochas. Hay unas cochas que son de infiltración, que lo que buscan es infiltrar el agua al suelo y al subsuelo, y las cochas de almacenamiento, que lo que buscan es almacenar agua para ser usada luego para los diferentes usos, ¿no? Gregorio Ortiz, un saludo a Gregorio Ortiz, a los tiempos. Pregunta: ¿las soluciones basadas en la naturaleza no consumen mucho fierro ni cemento? Requieren mano de obra y organización campesina. No son interesantes electoralmente para los políticos. ¿Será suficiente un discurso científico alternativo para cambiar esas mentalidades? Tampoco consumen muchos ingenieros ni empresas consultoras y constructoras. Lo que hemos visto, algo interesante, es cómo conectamos a la población urbana, ¿no?, con estos ecosistemas. Y esto es lo que hemos visto, lo que se ha podido lograr a través de este mecanismo de retribución por servicio ecosistémico, que es una forma de financiar la conservación a través del servicio de agua potable. Cada usuario de agua potable paga un monto adicional en su recibo para que este monto sea invertido en la conservación de la cuenca aguas arriba, ¿no? Y entonces, lo que genera eso es una conexión entre la población urbana, que es
grande respecto a la conservación de esa cuenca. Y entonces, detrás de esa conservación de cuencas, sí hay mucha población y por lo tanto muchos votos, y por lo tanto sí se va haciendo como interesante en la medida que se logra conectar a esta población urbana con el ecosistema. Bueno, ¿y alguna pregunta más? ¿De qué manera esto es Juan Pablo Zamora, de qué manera se divulgan estas tecnologías y estas experiencias a nivel de un público general, usuario de riego y decisores políticos? ¿Qué experiencias han tenido a la hora de acercar esta información a otras audiencias? Muchas gracias. Bueno, las AMUNAS creo que ha tomado... Se empezaba a trabajar ya hace algunos años en Santa Eulalia, con la participación. Ahí he trabajado bastante de Andrés Alencastre, por ejemplo, donde se han hecho algunas publicaciones, las de Huamantanga también, con esta ONG alternativa, donde se han estado sacando publicaciones destinadas a diferentes públicos. Pero recientemente también se está trabajando desde la investigación científica. El año pasado se ha publicado hecho una publicación científica en una revista científica sobre el trabajo realizado en las AMUNAS de Huamantanga. TNC también acaba de publicar un libro relacionado al monitoreo de las AMUNAS en Santa Eulalia. Y además varias organizaciones, la cooperación, por ejemplo, está trabajando en la difusión de estas tecnologías ya para un público más de tomada de decisiones y también para un público más de público en general, ¿no? Más de difusión en general. Yo creo que sí se ha venido trabajando, GIZ está también trabajando el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica de SAIF, está trabajando esto. Yo creo que sí hay publicaciones, no hay abundante, pero sí hay publicaciones para los diferentes públicos. Bueno, hay Luis. más respuestas, pero... Sí, aquí estoy viendo una pregunta para ti que la hace René, que dice, bueno, que por qué vemos que hay más financiamiento para la recuperación y mantenimiento de AMUNAS de parte de ONGs, empresas privadas, que de parte del Estado o de los municipios. Es decir, como que él destaca esto, ¿no? De que qué pasa con el financiamiento de parte de las entidades públicas, digamos. Bueno, yo creo que más bien las entidades públicas ahora están haciendo la mayor inversión en lo que es el proyecto de siembra y cosecha, ¿no? Tenemos los dos proyectos grandes del Estado, ¿no? Tierra Azul, el proyecto agrorural, están trabajando mucho en la inversión en este tipo en inversión de siembra y cosecha de agua, ¿no? Hay todo un programa de siembra y cosecha de agua de agrorural. Creo que muchos municipios también financian proyectos de conservación y manejo de cuencas. No necesariamente el tema de las AMUNAS, porque el tema de las AMUNAS necesita efectivamente mayor difusión, pero creo que hay una complicación en poder identificar dónde es posible hacer una AMUNA. Y ahí se necesita trabajo bastante de nuestro amigo Fluker Peña, que también veo que está en el webinar, de los hidrogeólogos, para poder identificar dónde es posible trabajar este tipo de tecnologías. Y creo que eso es lo que falta para que se pueda masificar el mamanteo, las AMUNAS, los careos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Luis. Sergio, para ir un poco seguramente redondeando y quizás tengas algún otro comentario adicional para hacer sobre las preguntas que hemos estado viendo, te podemos dar la palabra, Sergio. Bueno, hola, Sonia. ahí A está. ver, Sí. sí, que Henry por aquí dice en el tema de cómo pueden participar las soluciones basadas en la naturaleza en la gestión y prevención de riesgos de desastres. Yo le quiero recomendar, hay algunas publicaciones que está sacando, creo que UNESCO, en castellano. Si pone en Google soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, yo creo que hay al menos 3 o 4 publicaciones que se puede bajar en PDF en las que verá pues, una serie de sistemas o procedimientos que se utilizan para reducir el efecto de la avenida. Yo creo que es interesante que revise ese tipo de documentación. Y no sé, ¿qué más podemos aportar? Lo que sí me gustaría es que se presentase o que algún compañero o alguna compañera de la red presentara cómo funciona nuestra red y cómo la gente se puede incorporar en la misma, una red que está abierta a través de la página web de CITED, ¿no? Del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y pues que estamos abiertos a que cualquier persona que quiera participar en ella pues se incorpore. A través vuestra también, pues si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros o compartir nuestras publicaciones o los trabajos que estamos realizando, pues los invito a que me escriban un correo electrónico o que a través de la red CITES pues se pongan en contacto conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Luis, por los aportes. Entonces ya damos por terminada este webinar del día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Este video va a quedar en YouTube para que lo puedan consultar cuando lo deseen y puedan obtener esta información tan valiosa nuevamente. Pueden compartirlo con sus personas de contacto, suscribirse, y le vamos a enviar a todas las personas que se han registrado en este webinar toda la información que nos ha suministrado Sergio, la presentación también que ha realizado él, y toda la documentación adicional para que ustedes puedan también verificar y poder descargarlo de nuestra página web. Así que le damos muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento, y vamos a transmitir también la información que nos está diciendo Sergio sobre CITED. Así que seguimos en contacto, les agradezco mucho a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Muchas gracias. Gracias.